Como bien saben, esta última parte de la asignatura trata sobre aspectos relacionados con el manejo de los generales, como los técnicos, dentro de eso cuenta el manejo de enfermedades, algunas plagas. Vamos a hablar de riego, vamos a hablar de fertilización también, a su debido momento, por supuesto. Y la semana anterior, recuérdenme, ¿de qué hablamos? Claro, ¿Qué enfermedades importantes vimos? oidio, botritis. Bien, botritis, oidio como aquellas que afectan de manera súper directa la uva misma. Esto particularmente la botritis, donde ya la uva empieza a acumular azúcar, ataca la valla. Y la más terrible, ¿Cómo? la más triste, Por supuesto. Ahora, el hongo de la oidio madera. atacaba en una etapa más bien vegetativa, verde de la fruta y luego el follaje constantemente durante la temporada. Sin embargo, una vez que la valla empezaba a acumular azúcar, el ataque de oidio era cada vez menor en la valla, pero sí podía permanecer en el follaje. Dicho esto también, hablamos acerca de la enfermedad de la madera, hablamos de los agentes causantes, de las condiciones que predisponen a la aparición y prevalencia de esta enfermedad de los viñedos, así como también la importancia de contar con material sano ya para iniciar la plantación. Durante mucho tiempo, y una práctica todavía existe, se utilizan materiales nativos masales para poder propagar y generar un nuevo viñedo. ¿Conocen la diferencia entre una segregación masal y una clonal? ¿Masal? Cuando hablamos de propagación de plantas. ¿Cuál es la masal? Esa es la pregunta que les pregunté. ¿Conocen la diferencia? No, primera vez que escucho. Muy bien. Cuando hablamos de selección masal, es cuando vemos, por ejemplo, que un viñedo tiene un buen rendimiento o una característica enológica deseable y nosotros recolectamos material de manera masal, es decir, del huerto completo, y eso lo utilizamos para propagar. En el sentido en que probablemente la mayoría de las plantas son idénticas, no necesariamente todas. No obstante, esta incerteza respecto de las características genéticas de la totalidad del material trae consigo la posibilidad cierta de que no todas las plantas se desempeñen de igual manera. Ante eso surge la selección clonal, que es que a partir de una planta con características fenotípicas extremadamente particulares, nosotros generamos un clon de ella, con muchos clones en realidad, con la idea de que la totalidad del huerto sea esa planta. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para un Cabernet Sauvignon, como cepa, existen varios clones, algunos de los cuales son más productivos, o producen más taninos, o acumulan más antocianos, tienen diferencias. Ya esas diferencias fenotípicas, que es por la razón inicial por la cual hacemos la propagación de estas variedades, en la base, en el fondo, de la clonación posterior. Y así nos aseguramos que el 100% del material es ese clon de Cabernet Sauvignon, por ejemplo, que yo necesito. Esa es la diferencia. No sé si queda clara ahí. No se puede aplicar en este contexto de la producción de uva para vino. Hoy día la sesión está dividida en un gran segmento, un segmento en el que vamos a tratar el tema de plagas, las principales plagas. No vamos a poder hablar todas, ciertamente. Vamos a hablar únicamente de aquellas que están presentes en el territorio nacional y que presentan alguna clase de riesgo biológico real. Tengo una lista de las especies de las que vamos a hablar. Algunas de estas son muy importantes porque no solamente generan muchos daños a nivel productivo, sino que también su presencia puede significar el rechazo de una partida de uva de exportación. Varios de estos ustedes ya los conocen, varios de estos ustedes han hablado anteriormente en otras asignaturas de cuál es el daño que generan, cómo funciona el ciclo de vida, momentos de control, estrategias de control, no solamente culturales, sino que también
control químico, que suele ser probablemente la herramienta que más frecuentemente nosotros tomamos. Vamos a partir por orden. Ahí en la lista está el nombre común y el nombre científico para que podamos identificar claramente que cuando nos referimos al chanchito de la vid estamos hablando de Pseudococcus viburnum y no de otras especies, aun cuando pudiesen también afectar a la vid. ¿Este lo conocen? Sí. Sí, el burrito. ¿Qué saben del burrito? Se come las raíces. Perfecto, se alimenta de las raíces, siempre toda su vida. No, estado larval. Perfecto. La larva entonces, durante su etapa subterránea se alimenta de las raíces. ¿Qué genera eso? Pérdida de rendimiento. Perfecto, muy bien, debilita la planta, muy buena respuesta. Luego de finalizar esa etapa subterránea, en la que se alimenta activamente de las raíces, ¿qué es lo que hace? La sube por la planta para reproducirse. Claro. Continúa su desarrollo y se transforma en un adulto, que es el insecto que vemos a la izquierda, el coleóptero, muy resistente mecánicamente hablando, tiene sus élitros soldados, por tanto no tiene la capacidad de volar, solamente puede trepar, y efectivamente sube, escala hacia la parte superior. ¿Qué hace en la parte aérea? Se reproduce. Fundamentalmente sube porque tiene que reproducirse y se alimenta de los brotecitos, de las hojas que quedan más tiernas. Todo lo que sea. El daño es relativamente bajo en este estadio. Sin embargo, si bien es cierto el sentido común nos podría decir, bueno, hay que controlar lo que más daño hace, ¿cierto? Acá. Y de hecho, si uno compara la estructura morfológica del adulto y la larva, ciertamente es mucho más susceptible a todo. Entonces le aplican cualquier cosa y el producto va a empezar muy fácilmente. Sin embargo, llegar a la larva es muy difícil porque, como ustedes decían, es una larva subterránea. Por tanto, si yo aplico un nematicida o un insecticida al suelo, sépase que la profundización de ese producto no es tal como para poder controlar todo el perfil donde se desarrolla la planta. Por tanto, solo vamos a estar controlando una pequeña porción de ese perfil. Y las larvas son móviles, se pueden perfectamente arrancar, lo pueden hacer y lo hacen. Por tanto, muchas veces el esfuerzo, si bien es cierto, está enfocado en controlar el número de larvas, lo abordamos desde el control del adulto. Tratamos de cortar el ciclo por este lado, evitar el apareamiento y renovación del ciclo. Vale. Una plaga súper frecuente, no solamente en las vides, sino también en otros cultivos. Por eso yo estoy seguro de que han hablado muchas veces de esto. Es un insecto perennial. Por tanto, su presencia también genera daño, un daño grave, podría implicar la imposibilidad de esa fruta de ser comercializada en el cultivo. Pese a todo, el burrito es bastante sensible a insecticidas en general. En ese sentido, si pensamos en las aplicaciones hacia el adulto, es fácil realizar el control porque no es un insecto que vuelve, no escapa, es súper lento. Por tanto, en general, las aplicaciones al follaje de insecticidas sí le afectan, especialmente aquellos que son de contacto y especialmente los insecticidas. Aquellos insecticidas que son capaces de permanecer en el tejido del cual se alimenta el adulto funcionan más completo. Otra alternativa un poquito menos agresiva desde la perspectiva ambiental es la utilización de bandas pegajosas, me imagino que las conocen también. La banda ígnea, un clásico hace unos 400 millones de años. La banda pegajosa que va en el tronco y en el rodrigón, en el caso del cistil. Importante eso, no sirve de nada colocar la banda en el tronco únicamente si es que hay un rodrigón, un poste, un central, por el cual también puede escalar. Entonces la lógica es la siguiente: emergen los adultos recién transformados desde el suelo, trepan, pasan por la banda pegajosa y quedan pegados a eso. La banda pegajosa puede o no tener insecticida, eso es relativo. Muchas veces no tiene, quedan pegados y mueren de hambre y sed anticambio. Una muerte triste, dolorosa y agónica. El control
extremadamente importante, especialmente en los primeros estadios de desarrollo del cultivo. Cuando hacemos la plantación, es cuando más riesgo tenemos de daños importantes en el cultivo. Lo cual es difícil entonces de controlar, porque ¿cómo le vamos a poner una mata pegajosa a una plantita que tiene un diámetro de tronco ínfimo? Ya, es una dificultad relevante entonces. Muchas veces lo que hacemos actualmente en el contexto de norma de vinificación especialmente, dado que colocar bandas pegajosas es medio impracticable, si lo piensan, porque, claro, no tenemos rodrigones, tenemos menos centrales por hectárea, tenemos una densidad de plantación mucho mayor. Entonces, el PIB que tenemos, si fuese una hectárea, serían 4.166 plantas por hectárea. En un parrón español de 3x3 tenemos 1.111 plantas por hectárea. Es mucho más manejable que 4.000 o casi 50. Por tanto, tenemos mucha planta con un tronco delgadito, entonces medio complejo, la instalación a veces de la pegajosa. Y mucho productor del área más bien orgánica o incluso biodinámica lo que hace es colocar aves. Colocan gallinas, gansos y los pastorean. Y literalmente hacen que pase esta gran cantidad de aves, pero no necesariamente tiene que ser muy alta, de manera más o menos ordenada y secuencial, a fin de poder alimentarse de estos insectos. Son súper hábiles las gallinas cazando insectos, así que es una muy buena estrategia en realidad para hacer control de un depredador que además pone huevitos, así que es fabuloso. Y después lo podemos cocinar después de la leche. Dicho esto, entonces, el control con aves es una alternativa siempre y cuando no hayan vallas. Porque la gallina no solamente va a buscar picotear algo rico, proteína, bichitos, sino que también va a tender a picotear el racimo. Acuérdense que la espaldera, o sea, con una espaldera baja puede estar como a 50 centímetros de altura, si es alta, 70, 80, la gallina es un saltito, un aleteo y llega. Entonces, en realidad el control está supeditado a los inicios de flotación hasta recién inicios de fruto cuajado. De ahí, lamentablemente, tenderemos a sacar las gallinas del campo. ¿Ya? Como lo que tratamos en salvo, que sea una espaldera alta o sea un parrón español, que no da lo mismo, que no llega a entrar. Momento de control, entonces, desde la emergencia del adulto, que eso calza con inicios de flotación aproximadamente. Siguiente plaga, chanchito de la vid, particularmente este chanchito tiene una afinidad muy marcada por las vides, no significa que él no pueda colonizar otros cultivos, lo mismo que otros chanchitos. La gracia que tiene es que son insectos gregarios, muy característicos de su estructura adulta, particularmente de la hembra. Aquí tenemos el Liburni, el de la izquierda, este de cauda larga, Longispinus, muy poco frecuente en realidad en vides, es raro verlo. Está más asociado a otro tipo de cultivos, pero podría estar. Ustedes ven aquí el ciclo de vida de hembra y macho, teniendo en consideración que existe un fuerte dimorfismo sexual. ¿Conocen el término, cierto? ¿Dimorfismo sexual? Sí. Ahí está lo que sería la hembra, básicamente parte desde el huevo hasta la hembra adulta, pasando por varios estadios ninfales. Mientras más avanzada está la ninfa, mayor cobertura serosa tiene, por tanto más protegida está, más lenta es, pero está protegida de la deshidratación e indirectamente de las aplicaciones de algunos productos de contacto que tuviésemos así. Normalmente el control nosotros lo vamos a enfocar acá, en los primeros estadios ninfales, porque si ya llegamos por acá, llegamos a hacer aplicaciones de productos sistémicos, que es donde vamos a estar forzados porque tenemos un tipo de infectación. Eso por un lado respecto de la hembra. ¿Cuál es la diferencia entre una ninfa y una adulta? No digan tamaño porque en realidad es súper relativo. La madurez. Por supuesto, esa es la diferencia. Lamentablemente, esa condición de poder reproducirse o no, no se la podemos preguntar. ¿Ya? Por lo tanto, siempre nosotros debemos estar atentos al movimiento de ninfas.
Ya, cuando inicia la brotación empiezan a moverse en general las plagas que salen del inicio del invierno, o sea, a salir del invierno. Y las ninfas de Pseudococcus suelen movilizarse desde en adelante. Es cuando nosotros vamos con lupita en mano y observamos. Ahí hacemos una prospección de esta plaga. ¿Qué es lo que vemos allí? El macho. El macho. Macho alado, macho que lo que hace es simplemente volar, aparearse y morir. No hace nada más. No puede ni siquiera alimentarse. ¿Ya? Así que en términos generales no causa un daño directo. Simplemente lo que hace es movilizar material genético y morir. Nada más. Así que nuestro foco de control en realidad va a estar relacionado con eso. Esto es el ciclo de vida, en el ciclo de desarrollo de una plaga en un terreno. Tiene normalmente 3 generaciones, es decir, 3 sucesiones cerradas dentro del año. La primera generación proviene de lo que quedó de la temporada anterior. Ahí es donde se mueven las ninfas se mueven desde donde hayan emergido, generalmente llega el tronco, maleza, etc., hacia los primeros brotes, buscando alimentarse de ellos. Luego madura esa generación, logra reproducirse, viene la siguiente generación, que es la que migra desde los brotes, la parte vegetativa de ese brote, hacia la parte reproductiva, hacia el racimo. Normalmente esta es la parte más compleja en la segunda generación, porque una vez que ingresa en el racimo es muy difícil de eliminar. Y el problema del chanchito es que trae consigo hartos daños, no necesariamente directos por alimentación, porque uno podría decir ya, ¿cuál es el daño principal que causan los chanchitos? O sea, no es el vector, son los hongos que... ¿no? Más importante que eso, uno podría decir, genera debilitamiento en la planta. Pero eso es el daño. Es la savia. Si eso hace, ¿cierto? Hinchotea, succiona y es feliz. Sin embargo, tal como menciona su compañero, no es lo único. También existe algo que se llama fumagina, que se produce a partir de la mielecilla que generan su alimentación estos insectos. La fumagina es un conjunto de hongos, no es un hongo. Y no descompone, no echa a perder la fruta, sino que en realidad la mancha. Mancha el follaje, mancha la fruta y la uva no se lava. Por tanto, si no se lava, queda la fumagina, y es una fea. Por tanto, eso es invendible. Tanto en el contexto de la uva de mesa como de la uva vino, pero te va a decir, si esto después, si la uva para vino se mueve, ¿cierto? No pasa nada, no se va a salir nada extra. Bueno, la presencia de fumagina es sinónimo de problemas de control no solo de plagas, sino de control de follaje. ¿Vale? Y eso es importante considerar porque con problemas en el follaje o manejar mal la canopia, lo que voy a tener como resultado es una pobre concentración de compuestos de interés. Tercera generación, que es la que termina en el viñedo y luego migra hacia el lugar donde pueda ocultarse. Otro problema que tiene es que en la medida en que va creciendo el adulto, la hembra, va dejando atrás parte de su capa cerosa. O sea, no solamente la fumagina, sino que también las poblaciones de esta cobertura cerosa que tiene la hembra. Cobertura que además de la deshidratación impide la acción de algunos productos que nosotros pudiésemos aplicar. De ahí que utilicemos algunos productos de contacto cuando todavía podemos atacar a la ninfa. Se recomienda muchas veces utilizar algún surfactante para poder mejorar la cobertura de ese producto de contacto. Con la idea, insisto, de bajar lo suficiente la carga, cosa que no tengamos problemas en cierre de racimo. De cuál cierre de racimo, estamos medio fríos y hay que aplicar productos sistémicos. Eso implica que estamos aplicando un producto que tiende a durar mucho más tiempo en el tejido de la valla. Por lo tanto, recordemos del capítulo anterior, las grasas de algunos productos están vetadas en algunos mercados.
¿cierto? La forma en la que enfrentamos el control de las plagas también debe estar de la mano con el mercado objetivo. Pre-cosecha, lo hicieron pésimo, en realidad, si les aparece chanchitos, porque en realidad soltaron la mano justo acá. Y eso es muy difícil de controlar. Cuando el racimo está cerrado, el chanchito se esconde dentro de los rayos, es insacable, ahí no lo sacan más. Eso es un racimo de pérdida, básicamente. Control biológico existe, por supuesto, sea local o sea porque nosotros liberamos controladores. Pueden ser insectos que nosotros liberemos porque estén presentes en el huerto. También hay alternativas de hongos entomopatógenos o Pauperia baciana. Dentro del control biológico también podemos utilizar a Triptolemus monstruosili, también me imagino que lo conocen, han hablado por ahí. Es súper común dentro del mercado de los controladores biológicos, este en particular, la grisoma también. También tenemos microavispas, una de bayas que pueden estar de manera natural o no, también se pueden liberar. Lo que hacen es colocar el huevito dentro de un chanchito, se desarrolla la larva adentro, se pone el chanchito por dentro y sale a hacer la misma pega en el reino. Evidentemente el control biológico depende ciertamente de la existencia de la plaga. Por tanto, el equilibrio es súper delicado. Entre que la plaga está presente, tenemos los controladores, pero no hay tanta plaga como para que hubiese el racimo. Entonces, necesito tener un equilibrio más o menos consistente. ¿Cuáles son los controles que más se utilizan, lo biológico o lo ya químico? Depende, pongámoslo en contexto. Por ejemplo, en su experiencia, ¿dónde trabajaban los otros? ¿Qué es lo que más viste? 60 químicos, 40 biológicos. Biológico es medio complicado a veces, ¿ya? Porque no tiene el efecto de control inmediato. Entonces, si tenés un pinchazo de algo, libera lo que quiera, se va a demorar un montón en bajar eso y el daño se va a prolongar. En cambio, voy a aplicar red. ¿Y los biológicos de qué dependería de cuando se...? De las condiciones de dispersión de ese controlador. Si lo que hace es dispersar huevos, es muy distinto a liberar adultos. Como por ejemplo, adultos sería la gripa y luego sería el otro. ¿O cómo? Depende. Las avispas muchas veces las ponen en huevos, en unos contenedorcitos, en el huerto, cosas que maduran ahí. Cambiando que tú liberas como adulto. Triptolemus, liberas como. Entonces va a depender un poco de qué es lo que necesitas controlar, cuál es tu mejor opción y las condiciones ambientales. Liberar huevos tiene una dificultad, que es si las condiciones son de muy alta temperatura y muy baja humedad, el huevito se seca. Entonces, en vez de tener por 80% de emergencia de esos controladores, va a tener un porcentaje mucho menor y con ello un control también mucho más bajo. Esa es una dificultad importante. Ahora, otro factor relevante al momento de pensar en controladores biológicos, que insisto, pueden ser liberados o no. Puedo yo tener una fauna lo suficientemente diversa en el viñedo para que regule la presencia de estas plagas. Sí, por supuesto que sí. No obstante, las hormigas, los críos himenópteros más comunes probablemente dentro de los espacios urbanos o semiurbanos, generan una especie de simbiosis con una especie de mutualismo simplemente, con los chanchitos. Los chanchitos cuando se alimentan generan esta mielecilla que si cae en el fruto, el follaje, trae consigo la fruta. No obstante, las hormigas pueden recolectar la mielecilla y alimentarse de ella. Eso puede aumentar el azúcar. Y por lo tanto protegen a estos chanchitos de la llegada de depredadores, pueden ser naturales o venían en el pack. Por tanto, el control de las hormigas, cuando tenemos colonias cerca, podría ser una alternativa relevante al momento de evaluar posteriormente cuál es el éxito que tienen estos controladores. El problema es que, ¿cómo controlar
la hormiga. No sé si cachan mucho hormigas, pero las hormigas son un mundo, tienen muchísimas variantes respecto a su comportamiento, a diferencia de otros himenópteros, donde hay una reina, en muchas especies, dependiendo de las condiciones, pueden coexistir varias reinas. No todas las especies, hay hormigas en las que solamente hay una. Entonces, claro, es medio complicado si yo me pongo a fumigar donde sé que está el hormiguero, porque probablemente voy a matar una fracción de la colonia, no la totalidad de la colonia. O sea, simplemente voy a generar una especie de desplazamiento de poblaciones, más que eso no. Profesor, y el control de hormigas, por ejemplo, yo sé que la mata el penicillium, ataca el hongo que alimenta a la hormiga. ¿Se hace algún manejo con eso? En la práctica no. No se Porque la usa. hormiga lo llevan y contaminan el no acumulan el nido de la hormiga y así se mueren. Pero con penicillium, ¿O penicillium? no, que yo sepa no. Con otros hongos se están haciendo hartos ensayos porque las hormigas son súper limpias, son sumamente limpias. Más limpias incluso que las abejas. Generan como cámaras donde acumulan basura. En general. Entonces, traen comida, esa comida se aprovecha, hay cosas que son ingeribles, por lo tanto se dotan. Las mismas hormigas que van muriendo dentro de la colonia, las agarran y las pegan. Son súper limpias. Y controlan muy bien la humedad también. Entonces, no sé, penicillium podría haber sido una alternativa. Sé que hay otros hongos, hay varios más, pero estas son las formulaciones. En el cielo hay un documento de eso, pero pensé que se estaba haciendo algo también con respecto a ese control. Que yo haya visto en la práctica, no. Con otros hongos sí. Harto hongo y como va. El problema de la diseminación, son capaces de controlar infecciones internas, son muy pulcras en el proceso de limpieza. No sé si tampoco se cachan poner cómo funciona el sistema de comunicación, que es otra forma de control, bloquear las feromonas. Cuando uno interrumpe el paso de las hormigas, como que colapsan, ¿cierto? No saben qué hacer, pero rápidamente vuelven al mismo camino, exactamente el mismo camino. Ya, porque son capaces de recuperar información, las feromonas que pueden haberse perdido, o inventar otro camino. Son bastante claros. Entonces hay disruptores de estas hormonas que podrían ayudar también a evitar la diseminación de la hormiga, achicar en el fondo su zona de trabajo. No obstante, yo no las veo como un enemigo, yo las veo como un indicador de que estamos haciendo las cosas pésimas. Cuando hay hormigas en la barra, es porque sí o sí hay chanchitos, seguro. Y si no, son conchuelas, también podría ser. Aún cuando no las veamos. Ese es un súper indicador. Antes de cuaja, por ejemplo, si nosotros vemos que se están paseando, están caminando en los brotes o en los sarmientos, es porque hay ninfas y nosotros no estamos viendo las ninfas, que son chiquitas y rápidas. Por tanto, también nos podrían estar indicando cuándo iniciar el control. Medio tarde, pero podría servirnos como ayuda. ¿Y el uso de tierra de diatomea no se tiene? Sí, pero estaba súper cuestionado eso. Sí, por el impacto ecosistémico que pudiese tener la extracción de esta. Es eso, la tierra per se, ¿no? Si usamos las tierras diatomeas para filtrar que tiene que ver con la extracción, con eso. Como, no sé, con la tierra de hoja. ¿Lo usamos? Claro que sí. Vamos a entender. Pero es cuestionable, por supuesto que sí, pero súper que sí, por el nivel de impacto que genera desde el lugar de extracción. Es eso. Pero sí podría funcionar, claro, sí, en general se usan bastante por el efecto de secante que tienen. ¿Deshidrata la hormiga? Exactamente, son desecantes. A la hormiga no tanto, nuevamente, la hormiga tiene muchos viven en ambientes tremendamente complejos. Efectivamente toleran mucho, no necesitan sombra para estar bien. El chanchito, si tú le quitas la humedad, ¿qué te cuesta? Si le quitas la sombra, le cuesta un montón. Una hormiga no, cuando uno va al cajón del mar y ve las hormigas más grandes, en un ambiente donde con suerte cae un bicho dentro. Bien, esto es un estudio que se hizo muy interesante donde se analizó la población de chanchitos con presencia y con ausencia de enemigos naturales, respecto también de la presencia o ausencia de
hormigas. Enemigos naturales están presentes cuando hay poca población de hormigas y viceversa. Cuando hay muchas hormigas, claramente eso desplaza a los depredadores. Digamos a la alopecia botrana, con la polilla del racimo, una plaga que llegó hace no mucho tiempo atrás, ya se cumplieron como 15 años o algo así, lleva tanto tiempo acá, esas 20. Es una polilla que viene, como dice, de Europa, el adulto muy característico respecto de su diseño. No sé si lo han visto como adulto, no sé si vieron hablar en algún momento de la plaga, pero se las presento de todos modos. Del huevo al adulto, pasa por varios periodos larvales. La larva recién emergida acá tiene la cabecita negra, un rasgo súper distintivo, porque en realidad si ustedes miran las larvas de otros crustáceos y la comparan con este, es igual, ninguna diferencia. Es muy complejo a simple vista ver alguna diferencia entre esta larva y cualquier otra, y la de una eulia. Ya, la eulia quizás un poquito más larga, pero más grande, pero va a depender mucho del contexto. Yo si veo una eulia, una larva más jovencita de eulia y la comparo con esa, son de verdad que son. El adulto, ¿qué historia? El adulto sí es muy característico. El tema es cómo logramos identificar la presencia de los. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo podríamos saber que en el huerto en el que estamos trabajando tiene alopecia? Trampas de feromonas. Trampas de feromonas, perfecto. Esa trampita es una casita, ¿cierto? Que tiene una superficie blanca adentro, que está cuadriculada y además está embebida en feromonas que atraen al macho. El macho entonces piensa que hay una hembra en esa casita, la va a saludar y se queda pegado. Y también muere entre terrible sufrimiento. Pero entonces tendría como que ser preventivo. Vamos a ver las tantas como para que vamos. La alopecia forma parte de ese pequeño club de plagas de control oficial. El Servicio Agrícola y Ganadero establece en las zonas reglamentadas la forma en la que debe controlar la plaga. Por lo tanto, ¿cómo me entero yo que hay alopecia en una zona reglamentada? Porque estoy colocando trampas durante la temporada, trampas que coloca el SAC y revisa el SAC. ¿Vale? Entonces el SAC al principio de la temporada va, coloca la trampita, va, no sé, 3 semanas después, revisa la trampa, hace conteo y detecta si hay o no individuos. Si hay individuos, dice positivo para alopecia, malas noticias. Significa que van a tener que hacer un montón de aplicaciones durante la temporada. Si viste negativo en una zona reglamentada, buena noticia, significa que no tienen que estar haciendo las aplicaciones hasta que aparezca algún individuo adulto o una larva en el vacío. Ya vamos a ver eso. ¿Qué es lo que genera la alopecia como daño? En realidad el daño lo generan, como siempre piensan ustedes en las orillas, la larva. La larva por alimentación directa causa el daño. La larva va a provenir de este huevito que colocó una adulta, puso ahí sobre la valla, por ejemplo, sale la larva y la larva lo que hace es, a diferencia de otras larvas de tortricio, ingresar en la valla. Hace un huevito, se mete, se alimenta, sale, busca otra y así. Luego, cuando ya está lo suficientemente gordita y acumuló los grados de vida suficientes, sale y genera una pupa. Allí termina su transformación en lo que ustedes ven hacia la derecha, que es el adulto. Este es un adulto chiquitito. De hecho, cuando ustedes ven los tamaños de estos individuos, 6 milímetros, una bolilla realmente pequeñita y es difícil identificarla rápidamente, especialmente si consideramos que el adulto es de hábito crepuscular. Significa que sale de noche. En el día, olvídense, es difícil verlo. Este gráfico, olvídense de las flechas, da lo mismo, porque los dos son muy crece, pasó hace harto rato, pero la biología de la plaga sigue siendo la misma, yo lo uso porque está bonito. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos pics, vemos 3 pics, ¿cierto? Y los pudiésemos agrupar.
Y estos están relacionados a la presencia de adultos. ¿Cómo lo logramos saber? Porque colocamos trampas y contamos el número de capturas. ¿Qué es lo que pasa? Estos adultos que aparecen a inicio de la temporada se encuentran, se aparean, la hembra fecundada coloca huevitos, los huevitos rápidamente eclosionan en larvas, las larvas rápidamente pupan, la pupa rápidamente deja de ser, después se convierte nuevamente en un adulto. Esos adultos nuevamente se encuentran, pasa lo mismo y pasa otra vez. Y en este último ciclo, en este tercer vuelo, es importante considerar que, bueno, se juntaron, pusieron huevitos, las larvas comieron, se volvieron pupa, y la pupa quedó pupa. Y aquí sale de nuevo los adultos. Y aquí vienen los adultos que inician o reinician el ciclo. Entonces, la última generación da origen al primer vuelo de la siguiente temporada. ¿Sí? Ahí se cierra el ciclo. Y eso pasa no solamente en la Rodesia, si ustedes hacen un pequeño recuerdo de lo que deben haber visto en plagas, pasan todos estos 3 siglos de importancia agrícola en Chile. La pupa la que aguanta todo el año, el huevo no. Si bien es cierto, los huevos son súper resistentes, desde la perspectiva metabólica son más frágiles, son más susceptibles a las altas temperaturas o a las bajas temperaturas. Bien, ¿queda claro cómo es el ciclo de la Rodesia? Para ahora lo que importa es entender dónde se desarrolla este ciclo. Y ayer pudimos tener una prueba de ello. Solamente vamos a mostrar que cambia de acuerdo con la región, el pic de captura y un poquito desplazado también respecto de cuándo se consigue la fecha. Porque las temperaturas son diferentes en las distintas regiones. La primera generación, vale decir, la primera camada de larvitas que vienen después del encuentro romántico de los adultos que venían de las crisálidas de la temporada anterior, ocurre en los botones florales. Ya entonces el desarrollo de esta primera generación tiene como objetivo para ellas la alimentación a partir de botones florales y los frutos racimos bajos, que es lo que pudimos ver el día de ayer. ¿Se acuerdan que los racimos estaban afectados por Rodesia en algunas partes? Sí. Vale, esa es la primera generación para nosotros. La hembra colocó los huevitos cerca o encima de los botones florales, hasta la cabeza negra de la larva a punto de salir del huevo. La larva ingresa en el botón floral, se alimenta de lo que puede de acá, y si no le es suficiente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a salir y va a buscar la siguiente que está al lado. Las son cortitas, no se mueven mucho. Y en ese proceso de moverse, los botones florales que están cerca van liberando seda. Y la seda es la que pega los botones florales. Por eso es súper fácil identificarla, en este estado al menos. Porque los botones florales y los frutos recién cuajados quedan como puntitos, no metaditos. Una especie de sí, mezclado con seda y con restos de fecas que va dejando atrás. Entonces está el primer daño que genera. Entonces, que se dañan las flores, los botones florales, afecta la cantidad de fruta que hay que hacer racimo. Entonces ya no pegó el rendimiento. Ya mi racimo no va a pesar, no sé, si es uva vinífera no va a pesar 160 gramos, sino que 130. Si es uva de mesa, probablemente todavía lo puedo salvar un poco, hago un arreglo de racimo, quizás no bastante rico, pasa más tarde. El problema es la seda pegando un punto como para las flores. El problema es la segunda generación, que se desarrolla en frutitos ya en desarrollo. Vale decir, en la etapa 1 y 2 es donde encontramos la segunda generación, donde la valla inmadura es el objetivo del ataque. Acá, claro, no quedan tan pegamentadas las vallas porque son más grandes, pero sí vamos a ver hilos de seda pegando las vallas entre sí, un montón de fequitas y el daño característico que es el agujero, la cicatriz de agujero que tiene una valla. También deben saber que las larvas de lepidópteros normalmente son bastante agresivas con las otras. Cuando uno pega un choclo, es muy raro que encontremos más de una larva adentro. Muy raro. Se comen. Sí, sí.
y en realidad la que ustedes ven viva es porque probablemente se comió a las hermanas, la reproductora proteína. Son bastante agresivas en ese sentido y bueno, no es la excepción. Salvo en situaciones de muy alta infestación, ustedes podrán encontrar más de una larva por valla. Solo cuando tengan muy alta infestación, porque no es suficiente espacio curado. Entonces, la plaga pegó fuerte en floración, prefloración hasta fruto cuajado, luego de fruto cuajado hasta cierre de racimo, inicios de pinta, segunda generación. Y la tercera generación es de pinta en adelante. Cuando la valla ya empieza a acumular azúcar, ocurre normalmente esta tercera generación de larvas que van a alimentarse de estas vallas ya acumulando azúcar, trayendo consigo un descenso aún más importante de la producción, no solo por la alimentación directa, sino por las infecciones que se generan a partir de esto. Una herida abierta es ingreso de botulismo o pudrición ácida. Entonces, cuando hablamos de controlar daños mecánicos para evitar pudrición ácida, no solamente están las almas, sino también está la lobesa como una fuente de origen para esa infección. Esta generación es la que la larva se transforma en una pupa y la pupa aguanta todo el invierno hasta la siguiente primavera. Para el control nosotros tenemos alternativas que parten de esto. En una zona reglamentada normalmente tenemos que sí o sí hacer uso de los confusores. En el fondo, en este caso, un formato de alambrito que está liberando constantemente feromonas, que son las que utilizan para encontrarse un macho y la hembra. Entonces el macho percibe que hay una hembra acá, se aproxima, revolotea, la busca, la llama, no recibe respuesta, pero su instinto es seguir buscándola porque está ahí. Entonces, aun cuando la hembra esté, el macho no es capaz de identificarla. Como no la puede identificar, no se puede aparear. Y si no se aparea, no hay fecundación. Luego los bolitos y tratamos de cortar el ciclo. ¿Ya? Ese es como el test. Sin embargo, en nuestro caso, pensemos, nosotros tenemos este sistema. Pero aún así tenemos infectación con esta plaga. ¿Por qué? Porque probablemente la presión es muy alta. Tanto independiente que se haya formado una especie de nube de feromonas alrededor de las plantas, vienen lobesias fecundadas desde afuera, componen en el huerto y ocurre igual el ciclo. Pero no porque se hayan apareado ahí. De ahí la relevancia entonces de dar conciencia respecto del control. Lo difícil son los huertos caseros, son los que más complica todo para la búsqueda de la fruta de la industria. El huerto casero, las palas que hay en las casas, traen consigo un repositorio de lobesa, porque se va a desarrollar sin ninguna clase de control. Entonces, bueno, cuando esto no es suficiente, tenemos que utilizarlo y además disponer de la información que da el SAC. El SAC establece cómo se controla, con qué productos está permitido controlar, cuál es el tiempo de protección para lobesia que otorga cada uno de estos productos. ¿Vale? Cuando deje esto arriba, pinchan acá y se van a la página del SAC donde está la estrategia de control de lobesia para esa temporada. Una estrategia de control que se tiene que estar renovando año a año. Dentro de lo que indica, no solamente están los productos que se permiten, sino que también, como les decía, otros aspectos asociados al movimiento de la fruta. Mover fruta dentro de una zona reglamentada no es como ya comprar la fruta y me la llevo, sino que deben cumplirse una serie de disposiciones. Una de ellas, por ejemplo, es que las pipas y mandines o lo que sea tiene que ir completamente tapada, con sombra, con una malla Rachel de sombra del 90% o doble, 180 para partir. ¿Ya? Eso en el caso de fruta que tenga el permiso de movimiento. Cuando uno ha detectado en pre-cosecha que hay presencia de lobesia, no tenés que sacar esa fruta. Así de grave puede ser.
Control biológico existe hace rato, costó mucho conseguir esto, y digo mucho porque hay un montón de productores que tienen certificación orgánica y sería bien complicado ante la necesidad legal de un capital, que no te lo obliga la ley. No es como que se me ocurre a mí, tienes que hacerlo, no. Es por ley. Vale decir que lo de Saudurana no solo ataca a las vides, sino que también ataca a los arándanos y también se ha detectado en ciruelos. Por ahí. Dentro de los productos químicos, porque están en la estrategia de control del SAC. Pero normalmente utilizamos productos que sirven para otras plagas también. Aquí viene la inteligencia que uno debe aplicar al momento de elegir cómo estructuras el plan de control. Idealmente atacar a más de una plaga con el mismo producto. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la falsa arenita? Están súper actualizados los del SAC porque ya tienen un plan de manejo 2025-2026. Por supuesto, se libera antes de septiembre de cada año. ¿Por qué? Porque la temporada de control de Loesia parte a inicios de flotación. Ahí uno debe colocar, debe tener ya colocados los confusores. Una trampa por cada 10 hectáreas. Una trampa por cada 10 hectáreas, eso para el monitoreo. De hecho, no sé si está, creo que no, pero te indican dónde buscarlo, dónde está el listado de productos. Creo que está en otros documentos, ahí hay que verlo. Creo que no recuerdo muy bien cómo lo organizaron los documentos. Dice estrategia temporal 25-26, Programa Nacional de Loesia Botana, julio de 2025. Ahí lo levantaré. Pero no sé si está ahí en la lista, en una tabla, un Excel, de los productos que se pueden usar. Pero bueno, pero sí está hiperactualizado porque tiene que ser así, tienen que liberarlo inmediatamente. Porque al final tienen que comprar los productos, que llevar el caso. Ya, pasamos a la falsa arenita roja, un ácaro, ya saltamos de los insectos a un ácaro, para hacer un poquito diferente. Una plaga sumamente polífera de la cual yo creo que tiene amplio conocimiento, una plaga de hecho cuarentenaria, por tanto su presencia viva o muerta es un problema cuando queremos exportar fruta. Si la contraparte SAC o el que esté revisando la parte fitosanitaria ve un ácaro, no va a ver si es viva, si está muerta, si es esa, si no es esa, es un ácaro rechazado. Ya eso suele ser complejo. El daño que genera normalmente es por alimentación, como la mayoría de los ácaros, porque al final lo que hace normalmente es picar el contenido que está dentro de la célula, eso es lo que se alimenta, y por lo tanto genera un tinteo clorológico muy característico que disminuye la capacidad fotosintética de la planta. La forma o el ciclo de vida tiene que ver con la hembra. La hembra es la que hiberna como hembra grávida desde finales de temporada hasta el inicio de la siguiente. Instancia en la que va a oviponer luego y prolonga entonces o continúa el ciclo. Respecto al control químico, son bastante sensibles a las abejitas, tiretoides, por ejemplo. El tema es el momento de control, y con los ácaros habitualmente tratamos de pegarles temprano, porque después están mucho controlados. ¿Cuándo creen ustedes que debiésemos empezar a monitorear la presencia de falsa arenita? ¿Como cuando según la plaga o como cuando según el estado fenológico de la planta? Ambas, porque tienen que ir en combinación. Algo de cómo. Algo de tronco. Pero primero, ¿en qué estadio fenológico de la planta crees tú que sería conveniente empezar a observar? ¿Dónde deberíamos meternos al huerto a mirar si hay o no? Cerca, final de, o inicio de primavera, finales del receso y inicios de rotación, que es cuando en realidad empiezan a activarse, ¿vale? Empieza la abertura, etc. En ese momento nosotros vamos, revisamos, y si es que tuvimos mucha presión la temporada anterior, hacemos una aplicación previa al inicio de rotación de algún aceite para
para ayudarnos a disminuir la presión de la plaga al inicial. Ahora, otra pregunta. Si yo tengo un cuartel de esta forma, y lo mismo, supongamos que es uva de mesa. ¿Cómo hago el monitoreo? ¿Cómo voy a prospectar? ¿Cómo? ¿En X? ¿Sí? 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 ¿En Z hay que comprar? También a veces se hace al inicio de la hilera, al medio y al finalizar la hilera. Vale. Yo lo hacía así. ¿Y por qué? Porque generalmente las bordes donde va a entrar es por la tierra. Excelente. Uno privilegia o aumenta el nivel de muestreo en los bordes. Efectivamente, muy buena. Uno debiese focalizar los bordes por los caminos. Tal como dice su compañera, este tipo de plagas generalmente se ven favorecidas por el polvo y el viento. Y los bordes son los que reciben el polvo y el viento de los caminos. Por tanto, es donde debiésemos tener la mayor presencia de individuos y donde primero deberíamos detectar. La cosa, para hacer esto, posibilidad de utilizar para tomar comportamiento. Mira, han notado eso, ¿cierto? Que en algunos inicios de hilera, una hilera como vieron ver, colocan rosas. Eso no era para la botella. Blanca, depende del cheque. Y siempre afuera del consumidor colocan blanco. ¿Ya? Ok. ¿Por qué? ¿Cuál será el fundamento agronómico de eso? Ya, se utilizan como la idea de que sea un cultivo como indicador, ¿cierto? Que me encienda las alarmas y diga ya, sí, aquí hay, no sé, pájaros. ¿Sí? Aquí los pulgones y las vidas no se llevan bien, pero sí con la rosa. Entonces puede dar un montón de pasos positivos. Esto, en realidad, los ácaros sí van a preferir un cultivo que se encuentra activo prácticamente todo el año, porque aunque la rosa le bota las hojas en invierno, sigue siendo un tejido para alimentarse. Cuando hay algunas especies que sí siguen allí. Entonces, ¿qué tanto funciona? Si son blancas, si son rojas, si son rosadas. No sé, bueno, sinceramente, creo que tiene que ver más bien con un factor cultural que algo realmente efectivo. Este tipo paisajismo, algo así. Sí, yo creo que sinceramente, sí. ¿No la has visto ahí en las Pircas? Esa avenida que está ahí por la Conservatoria se llama Avenida Consistorial. Las Pircas. Sí. Llenaron por cruzando. Ahora, que queda bonito Ahora, ¿qué tanto ayuda? Siempre creo que es limitado el efecto que tiene. No lo podría despreciar porque es real, ocurre, pero la preferencia que va a tener es muy dispar. Por tanto, puede que lo tengas en la rosa y no tengas nada, y nunca vayas a tener nada de esa plaga en el viñedo, porque no lo prefiero. Insisto, los pulgones son los pulgón nunca se va a la pava si tiene un proceso. No tengo miedo, es un mal lugar. Bien, ahí tienen un ejemplo de daño por ácaros, solamente panzanita. Lo que ocurre acá es un nivel de clorosis importante, bueno, con necrosis más bien, producto de la alimentación. Y esos camuchinos blancos son sombreros chinos que se colocan a veces en una práctica limitada. Respecto a su aplicación, por supuesto, el trabajo que implica que colocar alrededor de una cobertura de papel sobre el racimo para evitar dos cosas: golpe de sol, dependiendo de las condiciones, y en segundo lugar, disminuir la toma de color o el cambio de color. Variedades rojas, y yo necesito que tengan un color más bien cercano a lo rosado más que al púrpura, o al rojo o al púrpura. Podría yo colocar uno de estos
y eso retarda el color y tiende a generar un color tenue más parejo. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Pero para el caso de plantas afectadas por ácaros también podría ayudarme, dado que sobreexpone los racimos arancos. Pasamos a los trips. Lo ubican también, ¿cierto? Sí. Ya, son re interesantes, su biología particularmente es muy atractiva. La morfología de su aparato bucal también tiene una particularidad, esta cosa de que sea raspador sorbedor. Bien curioso porque tiene una conformación de sus mandíbulas muy dispar a todo lo que ustedes probablemente están acostumbrados. ¿Qué daños genera? Ni siquiera conocen, cuéntenme ustedes. Ya, esta sintomatología que parece un raza, ¿cierto? Como si hubiese raspado una hoja, claro, por alimentación. Perfecto, ¿qué más? Eso daña el fruto directamente. También el follaje, los residuos. ¿Qué más? ¿Qué más podría causar? ¿Cómo? Bien, también se ha visto que son portadores de algunos virus. Perfecto, sí. Eso es materia relativamente reciente para la agricultura. No se sabía hace 30 años. ¿Qué corta? ¿Qué bacteria? Virus. Sí, capaz de propagar algunos virus. De hecho, virus que le son específicos a las vides, se está haciendo estudios para verificar que son vectores. Eso dificultaría entonces la disminución de la prevalencia de virus, que es tópico que no vamos a alcanzar a ver probablemente en la semana. El del mosaico, el primer sospechoso, sí, podría ser. Pero hay otros virus del enrollamiento biológico, hay varios más, que son de las vides y que podrían estar siendo dispersados también. No solo por eso cómo se les usa, sino que en realidad. ¿Hay algún que sea típico? ¿De qué? ¿De los virus que pueda llegar a tener los tribus? Se dice que el del mosaico es como uno de los importantes. Otro daño que genera, que no sé si están familiarizados con él, es el halo, que ustedes ven en la parte superior. Cuando la hembra coloca los huevitos, los coloca justo por debajo de la piel. Eso genera una especie de halo, una parte como más clarita, que daña eventualmente de manera irremediable. El ciclo de vida es muy interesante también, ¿no? Yo nunca he sabido bien si hablar de ninfas o larvas, siempre tengo las dudas. Tiendo siempre a hablar de ninfas, porque en realidad su modificación corporal prácticamente nula entre el estadio inmaduro y maduro. Ustedes son ninfas, si alguien me quiere corregir. Luego, respecto del ciclo de vida, volviendo a eso, parte temprana de la temporada, parte a inicios de flotación, la aparición de los primeros individuos, luego, posteriormente, prácticamente un nulo daño, porque da poquito daño a algunas deformaciones de las hojas, quizás los brotes. Tenemos que aparecen los racimos, ocurre, inicia la floración, ¿qué hacen los trips? Se acercan al racimo a alimentarse, o sea, este racimo en flor. ¿Qué comen de ahí? Polen. De eso se alimentan, van a comer restos de polen que quieran, los restos florales también. Cero daños, si ustedes lo piensan, como poner ni en ninguna importancia, porque en realidad la flor es autofértil, no tiene problemas de polinización en ese sentido. No obstante, que le ponen aminoproteínas y eso hace que la capacidad de reproducción que tengan los trips a posteriori sea mucho mayor. Por lo tanto, nosotros debiésemos evitar pasar de la floración hacia fruto cuajado o cierre de racimo con presencia de trips. Debiésemos parar la infestación normalmente antes de la floración. El umbral económico, en este caso está para dejar el sentido, son 3 trips por racimo. Uno lo que hace es, con su sobrecito blanco, sacudir un racimo y contar los trips. Tenemos 3 individuos, aplica, listo. Esa es toda la sesión que ocurre. Porque después, con ese nivel de población, el preflor, olvídense, en fruto mojado hasta cierre de racimo van a tener una cantidad importante de estos individuos.
Son sensibles a un montón de cosas, así que tienen muchas alternativas para escoger, pero hay que escoger sabiamente. Normalmente buscando hacer una aplicación que me permita cumplir alguna otra plaga. Nuestra base en una zona reglamentada para la obesidad suele ser el control de la obesidad. ¿Vale? Es decir, tengo que sí o sí tener un control durante toda la temporada, tengo que meter como 3 productos en esa estrategia de control. Esos 3 productos idealmente que me permitan atacar a otras plagas también. Hasta acá con las plagas de alta importancia económica, ya, que pueden efectivamente generar un daño grave en la producción. No sé si tienen alguna consulta hasta acá, si les queda más o menos claro el panorama. Sí, bueno, de hecho se hacen monitoreos de los vuelos de los tips, que también vuelan un poquito, se colocan trampas pegajosas. Sí, exactamente. Desde preflor. Sí. Sí, suelen funcionar bien. El problema de las trampas pegajosas es que atraen un montón de insectos. Entonces, sí, dependiendo de cómo es tu ecosistema, la cantidad de bichos que van a quedar pegados ahí, ya. Entonces, el reconocimiento posterior de los trips, pero sí, se puede usar. Funciona. Ahora vamos a hablar de un par de plaguitas que son menos frecuentes, son más bien de tipo ocasional, que no causan un gran daño y que puede ser interesante explicar. De hecho, si nos da tiempo, probablemente podamos observar en otra parte de Virgen, donde está el estanque, hay una barra alrededor, una situación bien húmeda, bien oscura, en la cual la henosis, es decir, coloidemvitis, puede desarrollarse más o menos bien. Es un ácaro pequeñito, que genera esto en las hojas. Entonces, quizás en huertos caseros, por ejemplo, la planta de la casa que no quita más sombra, esto sí lo pueden ver. No genera un gran daño, claro, las zonas afectadas por estas ampollas o agallas claramente no ejercen una acción fotosintética, pero son pocas hojas por planta. Entonces, si ustedes suman y restan, en realidad el daño que generan es muy bajito, pero es muy llamativo. En primera instancia y muy rápidamente, como a propia vista, podrían confundirlo con otro tipo de plaga, una que está presente en Chile, la floxera. La floxera, cuando tiene su fase aérea y se alimenta de las hojas, genera también agallas, pero son agallas muy diferentes. De hecho, ustedes revisan el envés, y el envés es como lo que se ve en la parte de abajo, las hojas cóncavas, más bien de color café, que son los puntos de alimentación del ácaro. Condiciones periculentes, alta humedad, alto sombreamiento. Si ustedes evitan esa situación, es muy probable que no tengan infestación o alguna clase de problema. Una hoja por hectárea para ver los resultados. Otra plaga, que esta sí podría tener impacto económico, dependiendo de la condición. Para el Caloides es un insecto tremendamente importante para el ecosistema del suelo, que vive en nuestro territorio desde hace un montón de tiempo, solo que nosotros nunca lo pescamos mucho hasta que empezamos a sobreexpresar las plantas. Esos estadios inmaduros lo podemos ver así como le dicen perlas de tierra, unos nódulos chiquititos que se adosan a las raíces, que un parásito no entra en la raíz, como podría ser un nematodo tipo de Veloirugine, se adhieren a las raicillas y se alimentan. Por tanto, todo lo que se alimenta de las raíces puede causar un deterioro en la capacidad de crecimiento de la planta, ¿cierto? Afectando por donde sacan nutrientes y agua, es lógico. Si esta planta además está en una condición de estrés, el daño generado por esta plaga puede ser muy importante. Ya recuerdo el caso de algunos viñedos en Alcorrahuel, cerquita de Huil, que tuvieron que ser arrancados porque tras años de sucesivo descenso en la producción a causa de margarones, ya no era rentable, así que lo arrancaron y cambiaron con un contingente que tendía a ser un poquito más voluminosa la planta y con ello funcionar mejor ante una alta infestación seca.
Ese es el daño que puede generar, reitero, siempre cuando las condiciones sean las predisponentes. Lo que ustedes ven aquí en la hembra madura, hay un organismo tremendamente especializado, un organismo que dentro de su madurez, su transición hacia la madurez, sacrifica su sistema digestivo, no se alimenta, simplemente se reproduce de manera bien efectiva, parte de la genética, de hecho, por tanto se clona a sí mismo. Es una plaga que, teniendo un ecosistema suelo más o menos sano, no debiese generar problemas. Sin embargo, nuestro sistema de manejo de suelos es bastante agresivo, por tanto los niveles de materia orgánica tienden a disminuir rápidamente, quedando un sistema muy desbalanceado, muy favorable a la presencia de organismos del tipo tiene cierta predilección por aquellos suelos de tipo franco-arcilloso de origen natural muchas veces, pero claro, como zona centro, ustedes más al sur no lo van a encontrar y mucho más al norte tampoco. Porque por ejemplo, hay una zona de Santa Rita, pero en la zona de Pirque no tiene pero no tienes el problema de mareadoras. No significa que no esté. Es como los nematodos, se funciona más o menos parecido. No significa que no haya psiquinema, no sé, en Valparaíso. Quizás no tiene el problema con psiquinema, pero sí está presente. O sea, ese es como el tema. De hecho, uno de los niños que yo recuerdo que arrancaron era de Santa Rita, en particular, porque tenían un decaimiento de producción gigante. Por valores, solo por valores. Pero eso fue más mágico. Puede afectar mucho las plantas, que una condición de ultra estrés no era para poder. Es decir, un suelo poco sano es un suelo que va a tender a tener este tipo de relaciones. La profesora de fonología me explicaba eso, que mantener un buen equilibrio en el suelo para que no haya tantas afectaciones por nematodos. Por supuesto que sí, por nematodos. Puede que esté la presencia, pero que no se vea, que no tenga la necesidad de. Exactamente, y esa es como la moraleja al final del día, tanto con los nematodos como por ejemplo margadores. Es un problema siempre y cuando nosotros hagamos bien el problema. Las condiciones de parasitismo son más graves en la medida en la que no hay un depredador para ese parasitismo. Bien, dicho eso, ahí después no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta hasta acá. No sé si he logrado abordar correctamente las plagas de acuerdo con lo que ustedes esperaban, pero que sí. Si tienen dudas, consultas o inquietudes, este es el momento. Si no, igual nos vemos la próxima semana, porque ahí pueden plantear las preguntas. ¿Quién realizó los tips? ¿Quién realizó los tips? Y como en rigor, Infalicea Franquinera Occidentalis. no lo vi, ya. Que es el que importa realmente en la guía y que suele ser el más agresivo, donde tiene una mejor concordancia de sí, que es el tema. En especies perennes son las especies de trips las que están presentes. Que se causa por la vida, occidentalis es la especie de preocupación. ¿Pueden haber otras? Sí. ¿Las controla igual? Sí. No se controlan distintos. Son diferentes, biológicamente, pero el tipo de daño y el momento de control. ¿Alguna otra pregunta? La prueba 3, ¿verdad que tenemos que ustedes no me caen tan bien, así que vamos a hacer una prueba sobre ellos. O sea, sí o sí lo voy a hacer un trabajo. Sí o sí. Lo que aún está en medio veremos es si va a ser con presentación. Lo más probable es que sí. No, dijo que no. Y si no, tengo que evaluar ese pequeño detallito. No,
Porque tiene tiempo en realidad. Ahora, ustedes habían conformado grupos anteriormente. Yo creo que voy a usar esos mismos grupos para el tema del trabajo. Para facilitar hacerlo más rápido. La idea es que esta semana cuenten con lo que es la tercera evaluación, aún cuando no hemos visto toda la materia. ¿Ya? Para que ya lo empiecen a trabajar. Eso, si es con presentación o no, voy a conversar con la nueva estos días que dije. Ya, ¿alguna otra pregunta o consulta? ¿En 2 semanas? ¿En 2 semanas no? Para 17 de día. Para que nos den la El examen transversal, la información del examen transversal debe quedar para ustedes disponible semana 16, por si acaso. Así que atento ahí a la información. Va a salir la lista si tienen los dos.